sobre la salvación. ¿Por qué la salvación? Porque la salvación para Dios es importantísima, es básica, es fundamental. Dios tiene la salvación ideada, puesta, creada y dada aún antes de la fundación del mundo. Él pensó en ti y en mí, y Él sabía que íbamos a necesitar de un Salvador. La salvación es el medio por el cual podemos nosotros conocer a Dios. Y yo quiero que tú conozcas al Señor. Yo quiero que tú lo hagas a Él tu Salvador personal. Que tú sientas que Dios no es algo lejano, ni que está en otro lugar, en otro planeta, o en algún lugar en que jamás podrás alcanzarlo. Porque la buena noticia es que Dios ha venido aquí, se ha acercado a nosotros, y Él quiere estar en medio de tu vida. Pero necesitamos entender lo que es el poder ser salvado a través de Jesucristo. Y en este estudio pues vamos a ver un poco sobre este tema. ¿Qué te parece si me acompañas? La experiencia de Dios con el hombre comenzó primero haciendo la creación, después vino la caída del hombre, después viene la redención y por último la restauración. Estos son los pasos que Dios a lo largo de su palabra nos muestra de cómo Él quiere salvarnos. Déjame decirte, yo cuando vine a Cristo, cuando yo me convertí, yo le preguntaba a Dios, yo me entendía, bueno, pero ¿por qué hay que salvarse? Ok, yo entiendo que soy pecadora, pero ¿por qué es tan importante? Y sobre todo me preguntaba, ¿por qué el pecado de Adán me afecta a mí? Si yo ni siquiera estaba presente, ni siquiera había yo nacido, ¿por qué, caramba, yo tengo que llevar o ser y una pecadora si realmente yo no había nacido? Entonces todas estas preguntas las vamos a contestar. Espero que te quede claro, ¿verdad? Y que tú puedas entender la profundidad y la belleza de la salvación de Dios. Para empezar te quiero decir que todo este maravilloso libro que se llama la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de Jesucristo. Se trata de Jesucristo. Porque Dios quiere revelar a su Hijo y Él está presente desde el Génesis y en toda la historia de la humanidad hasta el Apocalipsis, hasta el final de los tiempos. Vamos a estar viendo a Jesucristo presente en la palabra. Entonces la Biblia trata de Jesús. Para darte un ejemplo, en Efesios 1:10, nada más te lo voy a mencionar si lo quieres leer después. Vemos que Dios reunió todas las cosas, tanto las del cielo como en la tierra, ¿verdad? En Cristo. Esto significa que no importa en qué ámbito vivas, en dónde estés, todo va a apuntar a Jesús. Ahora, el Señor es un rey. Es inmortal, es invisible, es el Rey de los siglos. Es el único y sabio Dios, Jesús. Y a Él le debemos darle toda la gloria y todo el honor por todos los siglos de los siglos. Esto lo escribió Pablo en 1 de Timoteo 1:17. Los apóstoles están dándonos a entender que Cristo es, desde el principio hasta el fin, el todo. También Cristo es el Cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, quien fue manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Esto nos lo dice Pedro en 1 de Pedro 1:20. Entonces vemos que desde antes de que empezara siquiera a escribirse el Génesis, ya Cristo estaba designado a ser el Cordero del mundo, ¿verdad?
y quien sería manifestado en los tiempos postreros. Las Escrituras, todas ellas, dan testimonio de Cristo. No dan testimonio de nadie más, porque este libro se trata de Jesús. Y entonces, si nosotros abrimos la palabra y empezamos a buscar a Jesús en cualquiera de los libros, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento tipos, vamos a encontrar como tipos de sombras, ¿verdad?, de quién es Jesús, y en el Nuevo Testamento lo vamos a ver revelado y manifestado. Pero todas las Escrituras tratan sobre Él. Y recordando, por ejemplo, también, no sé si ustedes lo han leído en el libro de Lucas 24-27, cuando vemos a los dos discípulos que están caminando y de pronto están hablando de que el Señor, pues, cómo había muerto y cómo lo habían matado y lo que había pasado con Él, y estaban confundidos, y de pronto el Señor se les acerca, ellos no saben que es el Señor, y entonces ellos vienen hablando sobre Él, y entonces el Señor les empieza a preguntar, bueno, ¿y qué dicen las Escrituras, no? En realidad lo que les dice es que no leen las Escrituras, que no han leído sobre mí, que lo que yo tenía que vivir, o el Mesías o el Cristo tenía que padecer y tenía que resucitar. Entonces como que les llama un poquito la atención de, pues, ¿qué no se ponen a estudiar y ver sobre mí? Porque esto trata sobre mí, dice el Señor, ¿no? Y entonces el Señor les empezó a explicar desde Moisés, pasando por los profetas, ¿verdad? Les explicaba las Escrituras que hablaban sobre Él. Esto te lo menciono porque la salvación es Jesús. Y si vamos a empezar a tratar un tema tan delicado y tan profundo, tenemos que empezar a enfocarnos y a poner los ojos en el Señor. Bueno, pues vamos a ver el origen de la salvación. Para eso, pues vámonos a Génesis. Y vemos aquí en Génesis el origen de la creación. Entonces, en Génesis 1 vemos cómo Dios creó, cómo Dios hizo al mundo. La creación de la tierra, vemos que creó los cielos, la tierra, los animales, las plantas, vaya, todo lo que está vivo. Y entonces vemos que el Señor se agradaba con lo que Él hacía. Todo lo que Él hacía era perfecto, era precioso, ¿verdad? Era una creación maravillosa. Algo diferente de como la vemos hoy. Después vemos más adelante cómo Dios crea al hombre. Y entonces el Señor hace al hombre y le da el dominio de todo lo que Él había creado para el hombre. Le dice, tú vas a dominar, te vas a enseñorear sobre todo lo creado, Adán. Y Eva, sobre los peces, sobre los pájaros, sobre todos los animales, vas a reinar sobre todo lo que he creado. Tú vas a tener el dominio, y todo era muy bueno. Cuando Dios hizo al hombre, el Señor estaba muy agradado, estaba feliz, estaba gozoso. Y Él decía que todo era muy bueno. Y entonces en Génesis 2:15 vemos que Dios le da un mandato a Adán y le dice, bueno, ahora quiero que ya que te hice, pues te vas a poner a trabajar. Y quiero que guardes este lugar que se llama el Edén. Yo quiero que tú lo cuides, ¿verdad? Y que tú veas por él. Y Adán era un hombre perfecto. Adán no necesitaba nada. Sencillamente en él no había de que, ay, ojalá tuviera yo esto. Ay, ojalá yo hubiera hecho esto o tal cosa. No, porque todo era perfecto, todo estaba en orden, todo estaba en perfecto equilibrio. Él tenía una comunión con Dios maravillosa, se entendían, se hablaban, tenía un corazón de amor, tenía un corazón de hijo para Dios. Era precioso. Pero entonces en el versículo 17 vemos que Dios le prohíbe una cosa a Adán. ¿Y esto por qué? Porque aún sabiendo el Señor que Adán era perfecto, tenía que probarlo. Tenía que probar su corazón. Y le dice, vas a poder comer de todo lo que hay en este jardín,
pero no me comas, por favor, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comes de él, ciertamente morirás. Yo creo que el hombre no tenía muy claro qué es esto de morirse. Pero hay algo. Si Dios me está diciendo que no coma es porque algo grave va a suceder. Y entonces más adelante vemos cómo Dios le permite al hombre que le ponga nombre a todos los animales de la tierra. Para mí esto es una obra monumental, dificilísima, de ponerle un nombre a cada animal, a cada especie. Es porque Adán verdaderamente tenía en sí mismo la creatividad, la iniciativa, la inteligencia de un ser sobrenatural, porque Dios lo había creado. Y es maravilloso ver cómo Adán nombra a todos los animales. En esta etapa, la relación del hombre con Dios era perfecta. Dios entonces hace a la mujer, porque ve que Adán está solo y no puede él tener ningún tipo de compañerismo con los animales. Y entonces el Señor crea a la mujer, pone a dormir a Adán, le saca su costilla y de la costilla forma a la mujer. Y entonces cuando el hombre se despierta, la ve a ella y él se agrada, el hombre se agrada. Y dice, ay, aquí hay una extensión de mí, qué maravilloso, porque ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces aquí se ve que hay una comunión inmediata, maravillosa, una relación perfecta entre Adán y la mujer que Dios le da. Y a la vez también ellos tenían una relación preciosa con Dios, una relación preciosa con la naturaleza, con los animales, con todo lo que ya había sido creado. Como que todo esto suena muy maravilloso, ¿verdad? No iba a durar, no sé, si mucho o poco tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, pero ya vemos que en el capítulo 3 de Génesis viene lo que es la caída del hombre. Bueno, ahora que ya llegamos a esta parte, vamos a profundizar y a meternos más en el tema. Ya vamos al tercer capítulo y vemos la caída del ser humano, del hombre. Y entonces, en la tentación vemos que ellos pues comen del árbol que no debían de comer. Y al comer, pues mueren, tanto Adán como Eva. Aquí hay algo que sucedió, que también Adán como que se distrajo, porque el Señor le había dado a cuidar el Edén, que lo protegiera. Y en este caso, pues, no protegió el jardín porque se apareció la serpiente y no protegió a Eva. Y ahí era su responsabilidad. Ya él tenía el dominio, Adán, de la creación. Ya Dios se lo había dado, se lo había puesto en sus manos y dijo, ahora tú te vas a ser responsable de todo esto que yo hice para ti. Adán era responsable de la creación. Y en ese momento pues no protegió a la mujer, no le dijo, pues que no te acuerdas que nos dijo el Señor, que no te comieras eso, que porque si no nos íbamos a morir. Entonces, ¿y tú quién eres para estar diciendo otra cosa que Dios ya nos dijo? Para hablarle así a la serpiente. No hizo nada. Al menos esas son las cosas que yo siento, que yo veo y digo, bueno, pues ¿dónde estabas, hombre de Dios, que no cuidaste lo que Dios te dio? Y ahí es en donde entonces ellos caen. Y lo doloroso es, lo primero que podemos ver, la reacción de ellos es que se avergüenzan de sí mismos. Se avergüenzan de estar desnudos, se avergüenzan de lo que Dios había hecho en ellos y de cómo estaban desnudos. Antes andaban desnudos y el estar desnudo no tenía absolutamente ningún problema. Pero una vez que ya entró el pecado a sus vidas y se les abrieron los ojos, vemos que se avergüenzan de lo que Dios había hecho en ellos y se esconden de Dios. Esto es de las primeras cosas que nos podemos dar cuenta de lo que el pecado provoca en el corazón de nosotros. Que no entendemos la obra de Dios y muchas veces nos avergonzamos, no queremos saber de Él. De hecho, ellos ya no querían saber del Señor, por eso se escondieron. Y entonces más adelante viene Dios
Ya Dios sabía lo que había pasado, pero aún así, probando al hombre, le preguntó, ¿y quién te dijo a ti que estás desnudo? Porque él ya sabía, pero le está preguntando al hombre como para probarlo. Y entonces ahí empieza la primera excusa de la humanidad. Es que la mujer que además tú me diste, ¿verdad? Me hizo comer de esto. Como echándole un poquito, ¿no? Recriminándole a Dios. Mira lo que la mujer que tú me diste me hizo. Cuando en realidad él, como te digo, no se había hecho responsable. Si ves ya el tono de voz, la forma de hablarle a Dios, ya no era un tono de respeto, de amor, de devoción, de un hijo. Aquí ya era como retando un poquito al Señor, ¿no? No me vengas, Dios, con que todo es mi culpa, porque tú me diste a esta mujer y ella fue la que me engañó y me hizo comer del fruto. Oye, no, espérate. El responsable eras tú y se te advirtió que si tú comías de ese fruto te ibas a morir. Pero en fin, después el Señor va con la mujer y la mujer igual. No, pues es que aquí la serpiente, por culpa de la serpiente, pues ahora ella me engañó y entonces yo comí. Entonces, cuando nosotros damos excusas y no podemos nosotros reconocer que tenemos la culpa, ya sabes de dónde viene. Y es de las primeras cosas que se ven que originó el pecado en nuestro corazón. Pero Dios, viendo todo esto, reprende a la serpiente, la maldice. Y entonces le dice en Génesis 3, versículo 15, y te voy a leer lo que es la nueva versión internacional, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Pues aquí con este versículo ya nos podemos dar cuenta de que ya Dios tenía un plan, de que aquí ya había algo maravilloso que Dios ya había proyectado, planeado para el hombre, que era su salvación. Hay algo en ti, mujer, que va a salir de ti, de la mujer, y que te va a vencer Satanás, es lo que le está diciendo. De la mujer va a venir la salvación y el que venga va a poner su pie sobre tu cabeza, Satanás, y te va a aplastar. A él está diciendo a Satanás, vas a ser derrotado. Dice, y tú, Satanás, le podrás herir el calcañar o el talón. Esto nos lleva directamente a la cruz del Calvario. Dios ya está hablando de Jesucristo en este versículo. La simiente es Jesús. Y entonces ahí es donde le dice que va a poner enemistad entre la simiente de ella y su propia simiente. Ya a partir de entonces va a haber enemistad entre los que vengan en Cristo y los que se queden en el pecado. Pero vemos que el Evangelio aquí ya está siendo mencionado. Dios va a hacer algo, ¿verdad? Y le está dando además una promesa y una esperanza maravillosa al hombre y a la mujer. Esto ya el Señor lo tenía preparado, lo vuelvo a decir, desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía listo la redención y la restauración. Entonces, como el hombre tenía bajo su dominio toda la creación, entonces toda la creación también fue transformada y sufrió las consecuencias del pecado del hombre. Y es por ello que la creación ahora, pues hay fenómenos, hay cosas que suceden en la naturaleza, vemos que los animales se comportan de una manera agresiva, que son salvajes, en fin, hay cosas que cambiaron y podemos ver sobre todo en las primeras cosas cómo la relación entre el hombre y la mujer también cambió. En cuanto a Adán le echa la culpa a la mujer
Ya no había esa unión, ya no había esa comunión entre ellos, ¿verdad? Ya él empezó a ver cosas en ella y empezó a hablar de ella. Y ahí es donde empezó a haber ya los problemas en las relaciones. El pecado vino a dar al traste con todo. Entonces vemos que aquí hay una creación perfecta en Génesis 1 y 2. Pero en el capítulo 3 ya la creación también sufre las consecuencias del pecado y ya no es tan perfecta. Y luego vemos más adelante, algún día lo podremos estudiar si ustedes quieren en Apocalipsis 21 y 22, cómo Dios restaura y la creación vuelve a ser perfecta. Porque ese es el plan de Dios. Lo que estamos viendo en la creación, que aún es maravillosa, vemos la gloria de Dios, vemos el firmamento, vemos la creación, los árboles, el mar, los peces, todo lo que el Señor nos ha seguido dando, pero lo vemos no con la gloria como lo vieron ellos en los primeros capítulos. Todo sufrió un cambio, ¿sí? Y el mundo también cayó. La creación también sufrió. Y cayó bajo el dominio del que le quitó a Adán el dominio. Adán, al pecar, perdió legalmente el derecho de dominar al mundo y se lo entregó a Satanás. He ahí las consecuencias de este pecado. Por eso el Señor les dijo que iban a morir. Quedó imperfecto. ¿Qué es lo que trajo el pecado? Trajo muerte, trajo desolación, trajo enfermedad, trajo aflicción, dolor y todas las cosas que vemos y que nos producen enojo, rabia, tristeza, ¿verdad? Incluyendo también en la creación. Y tú me vas a preguntar, bueno, esto está bien, pero ¿cómo me conectas esto con Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Bueno, para eso entonces te voy a pedir que me acompañes al Nuevo Testamento, que abras tu Biblia conmigo y podamos verlo en Romanos. Vamos a verlo en Romanos, por favor. Y vámonos al capítulo 5 de Romanos, en el versículo 12. Y vamos a leer todo esto, lo vamos a leer de la Nueva Versión Internacional, todos los pasajes. Comencemos a leerlo. Dice en el versículo 12: por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Entonces ya sabemos por qué Dios le dijo que moriría. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Esto significa que el pecado se pasa de una generación a otra y a otra. Es un estado espiritual que permanece. No se puede quitar. Ya entró y ya se quedó. Y se quedó además para siempre en toda la descendencia y para todos los que vendríamos después de Adán y de Eva. De aquí te voy a pedir que leamos el versículo 18, que dice así: por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. A ver, entonces lo que estoy viendo es que aquí me dice que por la desobediencia de un hombre, todos caímos, todos morimos y todos estamos en pecado. Bien. Pero si viene otro hombre y hace un acto de justicia, entonces Dios también hace lo mismo que hizo con Adán, que nos justifica a todos y nos da vida a todos por un acto de justicia del que vendría para sacarnos de ese estado de pecado. En el versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Ay, yo cuando vi esto dije, qué maravilla, porque así ya tengo esperanza.
Entonces, yo veo que, ahora vamos a, si quieres vamos a leer el versículo 14 también de este capítulo 5, que dice: sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Entonces, como tú ya eres heredero de Adán, peques o no, ya eres pecador, porque ya tienes el pecado sembrado en tu ser interior. Tú ya naces con el pecado. Pero aquí me dice que Adán es un tipo, una figura de aquel que había de venir. Entonces, ¿va a venir otro como Adán? Así es. Jesucristo también se le llama el segundo Adán. Y esto es maravilloso, porque nos podemos dar cuenta que el Señor iba a mandar a alguien a quitar el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, para salvar a la humanidad, a todos, mandando a su Hijo Jesucristo, que iba a ser el segundo Adán y que iba a ser perfecto, obediente y el Salvador de todos nosotros. Bueno, en el versículo 15 dice: pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? ¿Cuál es este don? Aquí me habla de un don, cuánto más el don que vino por la gracia. Un don en este caso es como un regalo, y el don es el don de la salvación. Entonces, si lo quieres leer, es cuánto más la salvación que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Ahora sí vamos entendiendo que en el Señor, en Jesucristo, todos podemos ser salvos. Si quieres también leer en Efesios 2, del 4 al 6, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Entonces, toda esta muerte que yo traigo en mi naturaleza pecaminosa se va y obtengo una nueva vida en Cristo. Aún dice, cuando estábamos muertos en pecados. Esto significa que aún antes de que tú y yo naciéramos, ya Dios te había visto, ya Dios sabía de tu vida, ya sabía de mi vida. Y sabiendo que estábamos aún muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Jesucristo dijo: yo lo voy a salvar, yo le voy a dar mi vida. Y aún antes de que nosotros creyéramos en Él, el Señor ya había dado su vida por nosotros. Esto es algo maravilloso, porque vemos que es por la gracia que somos salvos. Es por gracia, es por el amor infinito que Dios nos tiene, nada más. Y entonces yo puedo preguntarme, bueno, ¿cómo puedo ser salvo? Yo quiero esa gracia, yo quiero este don, yo quiero que la vida venga a mí, que la vida de Jesús venga a mí y que se vaya esta muerte horrorosa y espantosa que me tiene totalmente alejada, ¿verdad?, de Dios. Y entonces ahí mismo en Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Entonces vemos cómo aquí Pablo nos explica que es por gracia que somos salvos y que mediante la fe nosotros alcanzamos esa salvación. No es por lo que tú te portes bien, por lo que tú hagas, por los logros. Bueno, si yo hago, no sé, un sacrificio, o le prometo a Dios, o voy a hacer el esfuerzo de que no voy a volver a decir mentiras, o ya no voy a ser chismosa, o tal vez ya no me voy a enojar, pues a ver si así Dios me salva y me ayuda. No, no es por allí.
Jesucristo es el único que salva. No te puedes salvar tú. No es por lo que tú hagas, por lo que tú te propongas. Para Dios, la salvación solamente viene a través de Jesús. Pero dice aquí que por gracia somos salvos mediante la fe. Entonces, si no tengo que hacer nada, ¿cómo puedo ser salva? Y la respuesta es creer. Cree en Jesús. Cree en Cristo. Acércate al que te salvó, al que te amó desde antes de la fundación del mundo, al que sabía que tú algún día ibas a necesitar a un Salvador. Acércate a Él y cree lo que la palabra habla de Él y haz que esto que Él habla de Él sea la razón de tu vida. ¿Para qué? Para que a través de tu fe, Dios ve tu fe y entonces Dios dice, ¿ya creíste? Pues ahí te va mi salvación, ahí te doy toda la bendición que yo tengo para ti y que te la he destinado a través de Jesús. Bueno, pues yo quiero que tú, hasta ahora, ojalá que te quede claro lo que hemos hablado, que tú te quedes satisfecho con esto. Vamos a seguir con una segunda parte de este estudio, ¿verdad? Por razones de tiempo tengo que terminar, pero yo quiero que tú me acompañes, que no dejes de vernos, que no dejes de seguirnos. Este es un estudio que yo espero que te bendiga, que te edifique y sobre todo que puedas darte cuenta de lo mucho que Dios te ama. Y fíjate que como desde el Génesis ya está hablando Dios del Evangelio, de Jesucristo, porque ya estaba pensando en ti. Yo doy gracias a Dios por tu vida y porque tú estás en esta hora conmigo y estamos juntos en esto. Te espero en la próxima emisión, en nuestra segunda parte. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Gracias.